Qué bendición saludarte en esta hermosa hora, tú que me escuchas y estás al pendiente de nuestra transmisión del audiolibro Párate en la brecha. Es para mí un enorme privilegio el poder saludarte en esta hora que tú estás escuchando y a la misma vez invitarte. En nuestra descripción del video tenemos un enlace directo por si tú quisieras adquirir este libro de Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio con un precio especial, ¿verdad? El capítulo número 10 de la profeta Nancy Amancio es la mitad de los 20 capítulos que tiene el libro profético Párate en la brecha. Como bien lo he dicho, este libro ha sido de mucha bendición para mi vida, ya que el libro llega a mi vida en un momento difícil y creo que el Señor lo pone en mi corazón y en mi vida para que fuera de edificación y de mucha bendición para mí. Luego de eso, pues decidí hacer estos audios para poder compartirte el libro, porque el libro tiene mucha base y mucho tesoro para que podamos no solamente ser edificados, sino recibirlos como un entrenamiento, dijo mi hermana Laura de Argentina, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos escuchan, nos mandan sus peticiones. Créanme que esas peticiones que tú has enviado ya están apuntadas y están en el altar, aquí en la iglesia de altar de adoración. Yo soy el pastor Holvin Hernández y usted preguntará por qué un varón lee el libro de una mujer. Es impresionante cómo una mujer puede expresar un llamado y cómo lo puede plasmar, ¿verdad? Entonces para mí es una bendición poder leerte este capítulo número 10 titulado La iniquidad sexual. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando de que si tú no te has suscrito a nuestro canal lo hagas y actives la campanita para seguir enterándote de nuestros videos, no solamente de nuestro material de este libro, sino de lo que vamos a seguir haciendo más adelante, porque estoy seguro que se levantará un ejército de guerreros y guerreras del Señor. Así que la iniquidad sexual, capítulo número 10 del libro de la profeta Nancy Amancio, dice así. El Salmo 25:11. Por amor de su nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Un ejemplo concreto y claro en la Biblia es el rey David. Si vemos la genealogía que Mateo nos relata, para demostrar que Jesús desciende de David, Salomón engendró a Rahab y a Booz, engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, y engendró al rey David. Rahab fue la prostituta de Jericó, cuya vida perdonó Josué por haber ocultado a los espías que habían ido a inspeccionar a la ciudad. Rahab fue perdonada porque creyó en Dios de Israel, pero había sido prostituta y en un desenfreno sexual. Rahab une su vida en matrimonio con Salomón y engendró a Booz. Primera generación, Booz engendró a Obed, y segunda generación, Obed engendró a Isaí. Tercera generación, Isaí engendró a David. Cuarta generación, la historia es conocida. Nadie contó la iniquidad, y siendo la cuarta generación desde Rahab, David cometió adulterio con Betsabé. Rahab fue perdonada, pero no cortó la iniquidad. No podemos condenar a quien Dios ha perdonado, ni llamar inmundo a lo que Él ha purificado. Ella y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la población de Jericó, y habitó en medio de las tribus de Israel. Vivió en la tierra prometida por, si esto fuera poco, siendo en su vida anterior una prostituta, fue integrada en el plan de salvación. Pero la vida que llevó antes de su conversión atrajo hacia ella y hacia sus descendientes un espíritu inmundo de adulterio, que como vimos afectó a uno de sus descendientes, el rey David. Si David no hubiese adulterado, la iniquidad se cortaba con él y hubiera desaparecido de su linaje. Pero recuerda que Dios visita la maldad hasta la cuarta generación. Esto significa que Él registra y activa y archiva
la información de 4 generaciones, una tras otra. Cuando no hay arrepentimiento ni reconocimiento, se reanuda la maldad como multiplicada por esto. Cuando David cometió un adulterio, la iniquidad fue mayor, pues no solo adulteró con la mujer de Urías, sino que planificó la muerte de este hombre, justo y fiel. Y la cuarta se reinició. La iniquidad entró a nivel elevado y la tragedia visitó la familia de David una y otra vez. Su hijo Absalón no solo adulteró y fornicó, sino que lo hizo como con las mujeres de su padre, a pleno sol del día, a la vista de todos. El otro hijo, Amnón, se llenó de iniquidad pervertida y se obsesionó con su media hermana. Mintió al decir que estaba enfermo y que solicitaba la atención de ella. Pero su corazón perverso, lleno de iniquidad, sacó a los servidores de su habitación, se quedó a solas con ella y la violó cruelmente. El ruego de ella no le conmovió en lo más mínimo. Abusó de ella y luego la odió. La odió a muerte. Cuando Absalón supo de este incidente, al ver que su padre no castigó a Amnón conforme a la ley, se llenó de ira, mató a su hermano y luego se sublevó contra el trono de su padre. La iniquidad sexual se elevó tanto y tan alto en la familia de David que su hijo Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Qué puede estar pasando con la mente del hombre que desea y que sea capaz de entrar en su vida? No con un amante, sino con 1000 o 700 esposas y 300 concubinas. Se desvió de Dios completamente, hizo altares para los dioses de ellas y además las adoró. El hombre más sabio y rico con su trastorno psiquiátrico. Esta conducta, si la traemos a la actualidad, se le llamaría ninfomania en mujeres y sitiarisis en los hombres. Clínicamente se le conoce como hipersexualidad y adicción al sexo. Contra el decreto de la iniquidad. Córtalo. ¿Te has preguntado por qué mis hijos son así? ¿Cómo puedes hacer tal o tal cual cosa? Yo jamás haría algo así. La respuesta posiblemente sea que Jehová registró un archivo, la maldad familiar. Tus hijos son el resultado de la iniquidad de tus abuelos, de tus padres y tuyas posiblemente. El peso de la iniquidad está sobre las espaldas de tus hijos, arrastrándolos a hacer cosas terribles, pues es una fuerza invisible que los empuja a hacerlo. Pero hay esperanza en Jesucristo. Si identificas y desarraigas la iniquidad de tu hijo y de tus hijos, vivirán otra historia en el nombre de Jesús. Profetizo que tus hijos espirituales se abren para entender que la iniquidad es un decreto espiritual en tu contra. Es una sentencia y condena que cada vez más agudiza y empeora. No es parte del plan de Dios que tú, teniendo una vida de fidelidad o integridad, en un día la iniquidad te cubra y te controle y te haga cometer actos abominables ante Dios. Profetizo que el temor a Jehová es más grande en tu corazón que la iniquidad que has querido dominarte. Satanás ejerce su influencia o poder, pero no tiene autoridad. No tiene autoridad en el cielo desde que fue expulsado por Dios, y no tiene autoridad en la tierra desde que Jesucristo consumó su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Él intenta hacer todo su esfuerzo para llevarlos a ti y a los tuyos a vivir con el corazón lleno de iniquidad, y luego activa por medio del pecado las maldiciones que te destruyen. Pero sus intentos
deben ser frenados por medio de la sangre de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y nos humillamos. Dicho de forma simple, nadie comete adulterio si primero no da la cabida a la iniquidad sexual. Quien adultera prepara todo un ambiente de acercamientos físicos y conversaciones de seducción llamadas telefónicas, mensajes, miente, esconde, se viste, se perfuma para el encuentro. Quien te quita la vida ya lo ha considerado como opción a sus problemas y ha maquinado cómo lo haría. Por eso vemos que dejan cartas o notas donde se despiden y explican por qué lo hacen. Lo mismo es para quien asesina a personas. Primero lo maquina durante un tiempo y luego dan a luz la abominación. Efesios 2:2 nos enseña que los que andan fuera de la ley de Dios son desobedientes. Sobre ellos el enemigo ejerce su influencia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo está vencido, pero los seres humanos le dan la autoridad que no tiene. El pecado le da el derecho legal a Satanás y a sus demonios para actuar. Es la corrupción de la maldad y la iniquidad y el pecado del hombre lo que le devuelve la autoridad, poder para operar. El diablo es una autoridad que ya ha perdido porque se la quitó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ezequiel 18 del 19 al 20 dice: y si dijereis, porque el Hijo no llevará el pecado de su Padre, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¡Qué tremendo! Significa que no tienes que repetir ni vivir lo que tus padres vivieron. Que hoy se corta el cordón umbilical y la sentencia de muerte, el pecado, la enfermedad, la derrota también serán cortados en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo corté con el cordón umbilical de mi familia, luego de que el Señor me dijo: desconéctate del pecado, las enfermedades, la pobreza y la miseria. Él me dijo que debía cortar con los ámbitos familiares, fracasos, baja autoestima, complejos y todo lo que no era parte del plan. Él me lo dijo. Haz un tiempo de ayuno y cuando te diga párate en la puerta de tu casa y ordénale a todo eso que salga de tu casa que no te puede tocar a ti ni a tus hijos. Así lo hice. Pude entrar en el inicio de una libertad sobrenatural. Mi vida empezó un proceso de cambio. La iniquidad hace que Dios voltee su rostro cuando oramos. Su mano no nos libera. Las bendiciones, muchos cristianos no escuchan la voz de Dios porque el nivel de iniquidad es muy grande. Su ministerio no crece, no hay manifestación de Dios por causa de la iniquidad. Esto es destructivo, agresivo, repentino. Conocí a un hombre hace muchos años. Él siempre nos saludaba tan gentilmente, tan educado y con una familia aparentemente linda. Y un día salió en las noticias: hombre asesina a su mujer, a sus hijos, a su suegra, luego que se suicidó con un disparo en la boca. Para nuestra dolorosa sorpresa era aquel hombre con rostro amigable. No podíamos creer lo que había pasado. Existen familias completas sumergidas en una vida de total fracaso.
por la iniquidad. Por eso hay que arrepentirse de todo corazón. Debes saber que una renuncia es la raíz. Debe secarse de una vez y para siempre en el nombre de Jesucristo. Permíteme guiarte en esta oración, la cual puedes añadir y modificar conforme a tu situación. En el nombre de Jesús, me humillo ante ti, reconociendo mis iniquidades. Aquí dices el tipo de iniquidad, ya sea iniquidad sexual, la violencia de soberbia o orgullo, avaricia, suicidio, homicidio. Perdona mis iniquidades, borra mis rebeliones. No quiero que tu rostro se aparte de mí. Hoy pido perdón por las iniquidades de mis padres. 4 generaciones ante mí. Ellos no te conocieron y quizás no pudieron arrepentirse ni apartarse, pero yo sí me aparto como el cordón umbilical que me une espiritualmente. A la familia destruyo el poder de la maldición del pecado en el nombre de Jesucristo. Hoy se anula el decreto y la sentencia que había en mi contra, y mis hijos los desconecto de los lazos inicuos ancestrales y los desconecto de mí y de mis antepasados. Soy libre y libero a mis hijos de la iniquidad que hace que Jehová no escuche mis oraciones. Luego lee Isaías 59. Luego recita: libero a mis futuras generaciones de la iniquidad que activa pecado y la maldición. Soy perdonado de los pensamientos de iniquidad. Soy redimido de los caminos inicuos que he recorrido. Mi simiente es liberada de toda maldición, es libre de toda iniquidad. Se rompe el decreto de pecado, de enfermedad, decreto de pobreza y miseria. Oraré y seré escuchada, atendida. Mis hijos no serán desechados ni condenados a muerte por causa de las iniquidades, de rebeldía y de desobediencia. Nunca faltará en la boca de mis hijos la palabra de Dios. Anulo toda maldición declarada por mis padres contra mí. Anulo las palabras que les he dicho a los míos. Anulo todo decreto que me afecta emocional y espiritual. Y emito una ley superior. Emito decretos del cielo: vida, sanidad, salud, prosperidad. Hoy se activa en mí y los míos. ¡Wow! Profetizo que tu vida da un giro espiritual sorprendente. Los pensamientos inicuos que están atormentándote son anulados por la sangre de Jesucristo. Los pensamientos de adulterio o fornicación son vencidos por el poder de la santidad de Dios que opera en ti por medio del Espíritu Santo. Los pensamientos de suicidio que vienen a tu mente cada vez que tienes problemas económicos o conflictos en tu matrimonio, esos pensamientos de muerte que te bombardean cuando estás en tristeza profunda o depresión, son anulados y cancelados en el poderoso nombre de Jesús. Todos los argumentos de autosuficiencia, de soberbia, de rebeldía que no te permiten consagrarte y depender de Dios, ni te dejan permanecer en el compromiso de sujeción al Espíritu Santo, son derribados en el nombre de Jesús. El decreto o sentencia de dureza de corazón que hay sobre ti y tu familia son cancelados y anulados, y habrá arrepentimiento y salvación para ellos en el nombre de Jesús. Tus bendiciones retenidas son liberadas, las respuestas a tus oraciones son activadas a tu favor. Los decretos de enfermedad y de pobreza y miseria y escasez, limitaciones y fracasos son anulados en el nombre y en el nombre de Jesús. Profetizo un mover del Espíritu Santo como nunca. Los aires se limpian y la atmósfera pesada que oprime tu casa es cancelada. Escúchalo bien.
y anulada. Los pactos de iniquidad que hicieron tus ancestros son desarraigados. Los convenios de muerte y los pactos del Seol son destruidos por la sangre de Jesucristo. Y termina ahora mismo. Las puertas de iniquidad son cerradas. Las puertas del pecado, de enfermedad, pobreza, miseria, derrota, esclavitud, vicios, ataduras son cerradas y anuladas. Las puertas del cautiverio, los techos de bronce y los cerrojos de hierro son desmenuzados por la autoridad de Jesucristo y de su sangre. Amén. Gloria al Señor. Esta es una palabra, hermano amado, que de verdad movió mi sentir profético a poder darte este audio de la profeta Nancy Amancio. El libro Párate en la Brecha no solamente esconde un testimonio, sino que esconde una vivencia espiritual que tiene que romper las maldiciones generacionales a través de nuestros antepasados. Como bien lo leímos, Éxodo nos habla de que el Señor es el que visita la primera, segunda, tercera y cuarta generación y ve las iniquidades que hay. Hay un registro en el cielo de cosas que tal vez han sucedido y que hoy tal vez tú no las entiendes, hermano amado. Pero que hoy a través de esta enseñanza podemos descubrir que hay momentos que tal vez decimos en qué tiempo yo me metí. Y no hemos reconocido de que tenemos que entregar las generaciones que están en la primera, segunda, tercera y cuarta y renunciar por decreto y por voluntad. Renunciar y cortar el ombligo umbilical que te une a esas maldiciones. Como siempre lo he hecho en estos capítulos, hermano amado, te invito a que te suscribas y quiero contarte un testimonio personal. A través de mi vida yo nací en un hogar desintegrado, nunca conocí a mi padre y me crié con mi abuela. A través de la vida yo pude ver cómo mi madre, tuvo varios fracasos. Se casó, se divorció de esas uniones que tuvo. Somos 5 hermanos, yo soy el único varón y hay 4 mujeres. Pero a través de esta historia yo entendí una cosa. Yo traía una maldición generacional que era que en mi familia nadie se había casado. Y no habían roto ese pacto, ese mover. Y una de ellas fue una de mis hermanas, mi segunda hermana se casa y luego se separa. Y cuando yo veo esa historia, hermano, en mi vida, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero romper esa maldición. Yo me quiero casar. Quiero tener mis hijos dentro del pacto divino y poder romper esa maldición de raíz. Y cuando yo hice este acto profético, hermano amado, sin saber lo que decía la Biblia, porque hoy yo me doy cuenta que hay un derecho legal en la palabra, que el Señor visita nuestros antepasados y la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Yo rompí una noche con un pastor, rompimos ese pacto que había en mis antepasados. Y cuando me doy cuenta, hermano amado, el Señor a los años me levanta en una relación amorosa con una joven que conocí cabal en la iglesia. Y luego de ello, en el 2006, hicimos pacto de novios. Luego en el 2009 nos casamos. Y exactamente en este mes de junio cumplimos 13 años de matrimonio. ¿Qué le quiero contar con eso, hermano? Tuvimos 2 nenas, 2 preciosas hijas. Y a través de lo que hemos pasado como matrimonio, yo me he dado cuenta que Dios rompió la maldición que había en mis generaciones por medio de la separación, el adulterio y el no tomar en cuenta el pacto divino. Hoy en día, hermano amado, para la gloria de mi Dios, somos felizmente casados y tenemos 13 años de matrimonio, con 2 hermosas hijas bajo el pacto del Señor.
llamados a pastorear una congregación aquí en Guatemala llamada Altar de Adoración, que exactamente el 5 de agosto pasado cumplimos 9 años de estar al frente trabajando para el Señor. Este testimonio no te lo cuento para vanagloria, la gloria es de mi Padre. Lo que te quiero decir es que es necesario que tú cortes esas maldiciones. Yo te bendigo desde aquí de Guatemala, te mando un fuerte abrazo. Yo quiero que tú puedas poner tu petición de oración, que nos digas de dónde nos estás saludando y que tú puedas escribirnos. Vamos a activar aquí abajo en la descripción. Tú puedes adquirir el libro de la profeta Nancy Amancio directamente a tu casa. Ahí hay un enlace que te dejo para que tú veas dónde puedes comprarlo en línea. Pero también te voy a dejar mi correo electrónico. Mándame un mensaje, escríbeme una petición de oración y yo te voy a estar reenviando, si tú deseas, la oración de rompimiento que está en este capítulo, que está muy poderoso. Yo lo voy a estar texteando y te lo puedo enviar a tu correo. Si tú estás dispuesto a romper maldiciones, créeme, mi hermano amado, que lo mejor está por venir. Me encantaría decirte que hay más, pero en este momento yo te invito a que te suscribas y que esperes el capítulo número 11, que viene con mucho fuego espiritual. Estamos a la mitad de este libro y a la mitad de este libro, este entrenamiento para mi vida ha sido una bendición. Yo no sé cómo ha sido para ti, pero te invito a que seas fuerte y valiente. La palabra dice que solo los soberbios arrebatan el reino de los cielos. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que lo mejor está por venir a tu vida. Bendiciones.